Gracias, presidenta. La configuración que tiene este impuesto es muy ilustrativa de lo que ha ocurrido en este país con los suelos urbanos y la vivienda. El impuesto partía, en realidad, del supuesto que siempre se produciría un incremento de valor, que esa era la evolución lógica del mercado inmobiliario y del valor de los terrenos urbanos. Evidentemente, cuando estalló la burbuja, el valor de los bienes inmuebles descendió, una circunstancia no prevista en la normativa. Y ahora el problema es grave, porque desde la sentencia del Tribunal Constitucional e incluso antes, pues ya se habían producido sentencias judiciales cuestionando la configuración del impuesto, estamos ante un grave problema por la inseguridad jurídica provocada y por el retraso en modificar la regulación de las plusvalías municipales. Se ha abierto la puerta a que las reclamaciones se realicen tanto en caso de incremento como de pérdida de valor de los terrenos. Se han producido sentencias que establecen que no hay que pagar el impuesto, incluso en el caso de haber incrementado de valor, al considerar que al no haberse aprobado la nueva regulación no se puede liquidar el impuesto. ¿Y quién va a los juzgados? Pues las grandes empresas, que son las que tienen recursos para hacerlo y que son las que han especulado y han conseguido grandes beneficios con la venta de terrenos e inmuebles. En la exposición de motivos de esta proposición de ley se dice que se hace para dar una respuesta rápida al mandato del Tribunal Constitucional. Rápida, lo que se dice rápida tampoco, ¿no? La última sentencia del Tribunal es de mayo de 2017, la anterior de febrero de 2017, aunque el conflicto se remonta a 2012 con varias sentencias de tribunales de justicia desfavorables. El acuerdo con la FEM de enero, rápida, precisamente no. Ustedes han contribuido a esa inseguridad jurídica. La inacción del Gobierno está provocando graves perjuicios a los ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos que en estos momentos están ingresando prácticamente nada o muy poco por este impuesto cuando es una de sus principales fuentes de ingresos. Y entrando en los contenidos, es necesario señalar un problema conceptual que tarde o temprano se deberá abordar. Este no debería ser un impuesto, por decirlo así, sobre la especulación, sobre la ganancia obtenida por la venta de un terreno o de un inmueble que revierta a las arcas municipales. El objetivo de los ayuntamientos no es favorecer la especulación para recaudar más. El objetivo del impuesto es contribuir al sostenimiento de los servicios municipales que contribuyen a que los terrenos y los inmuebles tengan un mayor valor. Por tanto, hay una contradicción entre la denominación del impuesto y su objetivo real. De hecho, la propia comisión de expertos que elaboró el informe de financiación local propone la sustitución de este impuesto por un impuesto sobre las plusvalías urbanas que grave la capacidad económica real del sujeto pasivo. ¿Qué nos preocupa de la regulación que propone el Grupo Parlamentario Popular? Y nosotros vamos a presentar diferentes enmiendas para corregirlo. Nos preocupa que para acreditar la inexistencia de valor se tomen los pagos efectivamente satisfechos, es decir, la escritura, con el riesgo, entre comillas, de incentivar que no se declare el precio de venta real para no pagar el impuesto. Nos preocupa que no se contemplen los supuestos en los que el inmueble que se adquiere nada tiene que ver con el que se transmite. Caso, por ejemplo, de la compra de un solar y la posterior venta conjunta de una promoción de viviendas y locales en los que los valores a comparar son dispares. Consideramos absolutamente injustificada la exclusión como sujetos pasivos de las sociedades que se encuentran en algunas de las situaciones establecidas en el impuesto de sociedades, régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cambio de domicilio social, porque en la práctica puede provocar o dilación o exoneración del pago de impuestos mediante arquitecturas financieras y empresariales con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales. La Directiva Europea que regula estos supuestos ya establece la fórmula para que el impuesto se pueda aplicar en estos casos. Se da un trato homogéneo, los mismos coeficientes a realidades locales que son muy distintas. La evolución del mercado inmobiliario es muy distinta entre grandes ciudades como Madrid o Barcelona y las pequeñas y medianas ciudades. Se crea un vacío legal con los casos anteriores a mayo de 2017, fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional, a partir de la cual produce efectos la sentencia y fecha de entrada en vigor de las modificaciones de esta proposición de ley en lo relativo a la no sujeción al impuesto por inexistencia de valor. Pues la sentencia del TC no limita los efectos temporales de la sentencia. Y este vacío legal pone en una situación muy difícil a los ayuntamientos. La falta de regulación legal de estos casos puede aumentar la conflictividad con el riesgo que los ayuntamientos
den soluciones distintas. Y el problema más grave que no se resuelve en esta proposición de ley, la pérdida de ingresos que van a tener los ayuntamientos, que pueden sufrir una merma de sus ingresos, según la Federación de Municipios, del 20% de la recaudación. Y hay estudios del propio Ministerio de Hacienda que lo sitúan en el 26%, casi en total de unos 600 millones. A Barcelona le puede suponer una bajada de la recaudación de 50 millones, a Zaragoza de 10 millones de euros, un impuesto que supone en muchos ayuntamientos el 10% de los ingresos ordinarios. Y solo para poner algunos ejemplos. La regulación legal de este impuesto corresponde al Gobierno del Estado, que es quien tiene el grueso de la potestad normativa. El diseño del impuesto y su continuidad en el tiempo es responsabilidad exclusiva del Gobierno, no de los ayuntamientos. Y, por tanto, es necesario compensar la pérdida de ingresos que se va a producir, las devoluciones que se deban realizar por resoluciones judiciales y los efectos de la nueva regulación. El trámite de enmiendas debe ser aprovechado para negociar con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios soluciones a este problema. No aprobaremos la ley si no se llega a un acuerdo sobre la compensación a los ayuntamientos. Lo quiero dejar muy claro. Y en este sentido no creemos que la negociación con la FEM haya sido del todo satisfactoria. Eso tiene que abordarse durante la tramitación de este impuesto, de esta proposición de ley. Y en este sentido tenemos un precedente. Y en 2003 se compensó a los ayuntamientos por la supresión del IAE y lo hizo el propio ministro Montoro. Miren, una mala legislación por parte del Estado no puede recaer en las espaldas de las corporaciones locales y, por tanto, también en el conjunto de la ciudadanía. En el fondo, de lo que estamos debatiendo es de la financiación local y esta proposición de ley que el Gobierno presenta es simplemente un parche. El Gobierno actual, y digo actual porque esperemos que sea el Gobierno pasado y que prospere la moción de censura, es un enemigo declarado de la autonomía municipal. El Gobierno que más ha legislado contra los ayuntamientos, como demuestra el Arsal, como demuestran las leyes Montoro contra los servicios públicos, como demuestra la aplicación de la regla de gasto, como demuestran las limitaciones a la tasa de reposición de los trabajadores públicos, como demuestran los recortes presupuestarios que se han convertido ya en crónicos. Eso es lo que hay que abordar de una vez, la financiación municipal, porque no se toca desde hace 14 años, porque el peso de los ayuntamientos en el conjunto de las administraciones públicas es menor que hace 14 años. Hemos pasado del 30 al 14%. Miren, necesitamos de una vez una mayoría de gobierno municipalista y no contraria al municipalismo, porque el municipalismo es más democracia y más derechos sociales. Gracias. Muchas gracias, señor Vendrell Gardeñe.